meta es Cabo Verde, el archipiélago que puso patas arriba la Copa del Mundo, que dentro de poco estás por olvidar. En esta Copa del Mundo, la mayoría de estrellas busca poner a su país en lo más alto. Pero hubo una selección que lo logró en tan solo 4 partidos y lo hizo sin estrellas. Lo hizo con gente común. El camino de futbolista profesional dista mucho de la gente común. Y es que si bien inicia con una patada, una pelota, con esfuerzo y mucho trabajo, puede llevarte a la cima del mundo. Y es que si te pones a pensarlo, que desde niño te van preparando para que mantengas una familia a base de jugar un deporte bastante poco convencional. Pero antes era distinto. El fútbol no tiene sus orígenes en academias o en grandes estadios. Nació en los pies de los obreros que jugaban después del turno, por diversión sin saber que estaban inventando el deporte más grande del mundo. Cabo Verde, sin proponérselo, jugó este mundial con ese mismo espíritu, ya que no solo vinieron de un país humilde, que destina lo que pueda al fútbol. Este es su estado nacional. Este es el de Francia, por ponerle un rostro a la diferencia del presupuesto. Y encima es que se presentaron al torneo con gente como tú y como yo. Gente normal. Empecemos con el portero. Josimar José Évora Díaz, apodado Bociña por su madre. No tuvo entrenadores de porteros en Cabo Verde. Aprendió a atajar viendo videos de entrenamiento en YouTube. Él hizo esto. Sí, él hizo esto viendo videos de YouTube. Llegó a este mundial ganando 4.000 euros al mes, el salario más bajo de todos los porteros del mundo. Y el día que le tapó un tiro libre a Messi, era oficialmente un desempleado. Su contrato con el Chaves de la segunda división portuguesa justo había vencido pocos días antes. Ahora Sidney López Cabral, antes de convertirse en el autor de uno de los goles del torneo, pasó por la cuarta división alemana. Se quedó sin equipo durante la pandemia. Peleó contra la soledad y las dificultades económicas en categorías semiprofesionales. Nadie fuera de Portugal sabía su nombre hace solo 6 meses. Y después está Roberto López, pico para los oídos. Trabajaba en un banco de Dublín cuando recibió un mensaje en LinkedIn. Sí, LinkedIn, la aplicación de empleo. Pensó que era spam y lo dejó ahí sin leer durante semanas. Resultaba que era la Federación de Cabo Verde buscándolo por el apellido de su padre. Hoy es el capitán de su selección. Un portero que aprendió en YouTube. Un extremo que sobrevivió a la cuarta división alemana. Un ex cajero de banco reclutado por LinkedIn. ¿De verdad así llegó Cabo Verde a enfrentar a España, Uruguay? Y lo que hicieron con ese material humano fue una locura. Primer partido contra España. Campeona de Europa hace tan solo 2 años, empatan 0-0, 7 atajadas de Bociña. Primer punto en la historia mundialista del país. Segundo partido contra Uruguay, 2-2. Kevin Pina anota el primer gol de Cabo Verde en un mundial. Nadie se lo esperaba y muchísimo menos así. Tercer partido contra Arabia Saudita. Nuevamente otro 0-0. Y con esto clasifica a los 16avos de final. En su debut, el más pequeño en llegar tan lejos a la historia del torneo. Y entonces Argentina, la campeona del mundo, le hacía el frente. Un reto que no solo aparentaba ser improbable, se sentía que era imposible. Más cuando Argentina marca el primero. Aún así no bajan los brazos. Cabo Verde empata 1-1 en el tiempo reglamentario. Se van a la prórroga, vuelve a adelantarse Argentina y responde Sidney López Cabral. El mismo que estuvo a punto de desaparecer del fútbol profesional, saca un remate imposible al ángulo. 2-2. Argentina necesita un gol más en el segundo tiempo extra para poder sobrevivir. Lo marca y 3-2. Perdieron. Pero pusieron a temblar al campeón del mundo con un arquero desempleado, un extremo de cuarta división y un capitán reclutado por LinkedIn. Entonces la pregunta obligada es, ¿esto les cambiará la vida? Depende. Cabral con su gol despertó el interés de varios equipos de Europa. Antes del Mundial ya lo había fichado el Benfica, y ahora medio continente pregunta por él. Bociña, con 40 años y sin equipo, de repente empieza a tener ofertas desde Brasil, Paraguay y de Argentina.
Después de convertirse en el portero con más seguidores en Instagram en cuestión de días y en la figura a la que la mayoría de los reflectores apunta cuando piensan en el éxito de Cabo Verde, Pico López probablemente siga siendo el capitán del Shamrock Rovers en la liga irlandesa, exactamente donde estaba antes del torneo. No todos van a subir al mismo elevador, y eso, aunque no lo parezca, también es parte de la historia. Porque aquí viene una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en olvidarlos? Y esto no es por ser pesimista o por querer aguar una fiesta, pero es que ya sucedió. Costa Rica hizo algo parecido. Un país centroamericano el cual quedó en un grupo con 3 campeonas del mundo: Uruguay, Italia e Inglaterra. Y no solo sobrevivió, lo ganó. Invicto. Llegó hasta cuartos de final. La mejor actuación de su historia, de cualquier país centroamericano. El mundo entero habló de la sorpresa de Brasil 2014. ¿Y qué pasó después? Pues uno de ellos sí que despegó. El portero Keylor Navas, semanas después del Mundial, y terminó ganando 3 Champions seguidas y múltiples trofeos con el equipo blanco. Pero Navas es la excepción que se usa para no ver la regla. El resto de esa generación, Brian Ruiz, Junior Díaz, Óscar Granados, Cristian Bolaños, años después se retiraron, sin volver a acercarse a ese nivel de exposición mundial. Hoy algunos trabajan como entrenadores. Joel Campbell, que tenía todo para ser el gran referente del fútbol costarricense durante la década siguiente, vio caer su carrera y terminó de vuelta en el fútbol local. Y hace apenas unos meses, mientras Cabo Verde debutaba en su primer mundial, Costa Rica no consiguió clasificar al sur. El mismo país que en 2014 humilló a 3 campeonas del mundo, 12 años después, ni siquiera llegó al torneo. Esa es la parte que más duele, porque no es que se hayan retirado todos, es que casi nadie hoy podría nombrarte a los otros 10 que jugaron en aquel partido contra Grecia en penales, aparte de Keylor Navas. Quizás tú tampoco puedas. Piensa en tu juguete favorito de la infancia. Ese que amaste con toda el alma, con el que dormías, con el que no imaginabas la vida sin él. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? La mayoría no puede. Y no es porque no lo hayas amado de verdad. Es que así funciona la memoria. Hasta lo que sentimos con más fuerza, con el tiempo, se disuelve. No es un defecto tuyo. Le pasa a todo lo que amamos. A los juguetes, a los mundiales, a los héroes de una tarde. Es probable que en unos años la hazaña de Bociña, de Cabral, de Pico López se diluya también, y que los libros de historia del fútbol le den una línea. Quizás un pie de página. Es probable que la próxima generación siquiera sepa que existieron.